Bienvenidos a El Intercambio. Hoy, hoy vamos a entrarle a un tema, un tema durísimo. Una de las expresiones más crueles de la justicia por mano propia. Los linchamientos aquí en México. Y para hacerlo nos basamos en material muy sólido. Por un lado, un estudio cuantitativo que analiza 157 casos a nivel nacional y por otro, un análisis a fondo del estado de Puebla, que se ha vuelto lamentablemente el epicentro de este fenómeno. La pregunta que nos va a guiar es directa y a la vez compleja. ¿Qué es lo que hace que un intento de linchamiento termine en muerte? La explicación está en fallas estructurales y, digamos, medibles del Estado, como la falta de policías o la distancia, o tenemos que buscarla en una crisis mucho más profunda de legitimidad que tiene raíces históricas y sociales. Exacto. De suma atención fascinante. Yo voy a sostener que los datos cuantitativos nos dan la respuesta más clara. Los factores de riesgo determinantes para que un linchamiento sea letal son estructurales. El tamaño de la población, la capacidad de intervención de la policía y la coordinación entre niveles de gobierno. O sea, es un problema de capacidad estatal, medible y, en teoría, solucionable. Y yo, en cambio, voy a argumentar que si bien esos factores son una pieza del rompecabezas, no son la pieza clave. Para entender la letalidad, sobre todo en un caso tan extremo como el de Puebla, pues necesitamos ir más allá de los números y analizar una crisis histórica de autoridad, una desconfianza acumulada que crea el caldo de cultivo perfecto para esta violencia colectiva. Pues mi perspectiva se apoya firmemente en la evidencia empírica. Cuando se aplica un modelo de regresión logística a los 157 casos, el patrón que emerge es contundente. La probabilidad de que una persona muera en un linchamiento se dispara, o sea, aumenta casi 7 veces en poblaciones con menos de 7,000 habitantes. Esto me sugiere que el problema es, en gran medida, logístico. Logístico. ¿A qué te refieres con logístico? Pues en el sentido más práctico no. A menor población, menor infraestructura del Estado. Menos policías, tiempos de respuesta mucho más largos, peores vías de comunicación. Y los datos lo refuerzan. Cuando la policía no interviene, el riesgo de muerte se cuadruplica. Cuando los niveles de gobierno no se coordinan para el rescate, se duplica. Este enfoque, basado en datos duros, nos permite desmontar ciertos mitos. Por ejemplo, siempre se asocia el linchamiento con comunidades indígenas regidas por usos y costumbres, pero los datos muestran que solo el 10% de los casos ocurrieron en municipios con mayoría de población indígena. Así que no es un fenómeno cultural, es un fenómeno semiurbano definido por la ausencia funcional del Estado. A ver, valoro y respeto el análisis cuantitativo. Es una herramienta poderosa. Pero me parece que se queda corto. Los números nos dicen el qué, pero no siempre el por qué. Porque Puebla, específicamente, concentra casi la mitad de los linchamientos de todo el país. Un modelo nacional no puede explicar esa anomalía. Para entenderlo, hay que hacer un zoom y ver la historia, la sociología de la región. ¿Y qué encuentras en ese zoom? Encuentras lo que el estudio llama la paradoja urbano-rural. Fíjate que resulta que la mayor incidencia de intentos de linchamiento ocurre en la capital poblana, una urbe, pero el 85% de las muertes se registran en las zonas rurales. Esto va mucho más allá de un simple cálculo de cuántos habitantes hay o cuántas patrullas. Apunta a una dinámica de impunidad y a una ausencia institucional que es más profunda, casi simbólica. Las raíces son históricas. Hay precedentes clarísimos de cómo el Estado, en Puebla, durante periodos como el del gobernador Maximino Ávila Camacho, no solo toleró, sino que instrumentalizó la violencia de las turbas para mantener el control político. Esa memoria histórica no se borra, ¿sabes? Normaliza la idea de que la justicia por mano propia es una herramienta válida. Por eso insisto, no es solo una falla logística del presente, es una profunda y acumulada crisis de autoridad. Un cómplice. Entiendo el argumento histórico, de verdad, pero sigo pensando que nos arriesgamos a romantizar la explicación. El factor más predictivo, el más robusto estadísticamente, sigue siendo el tamaño de la población. Menos de 7,000 habitantes es una línea casi matemática. Eso apunta a una correlación directa y tangible.
A menor infraestructura estatal, como cuarteles de policía, fiscalías cercanas, vías de acceso rápido, pues mayor es el riesgo de muerte. Es un problema de capacidad y presencia física. La probabilidad de que un evento escale a un resultado fatal está directamente ligada a la capacidad de respuesta del Estado. Y esa capacidad es, por definición, menor en localidades pequeñas y aisladas. Claro, la falta de patrullas es un factor evidente, pero me parece que nos quedamos en la superficie si no preguntamos por qué esa falta de presencia es tan decisiva en unas comunidades y no en otras. La letalidad en zonas rurales no se debe solo a que la ayuda tarde en llegar. Se debe a una mayor cohesión social que a menudo impone un código de silencio brutal. Colaborar con las autoridades es visto como una traición a la comunidad. Además, la policía local, cuando existe, a menudo es rebasada en número o, y esto es más interesante aún, cooptada socialmente. Los policías son parte de la comunidad, conocen a las víctimas y a los agresores. No es solo un problema de números, es de legitimidad. Pero entonces, ¿cómo se construye esa legitimidad si no es con presencia y eficacia? Si el Estado proveyera seguridad de manera consistente y visible, si la gente viera que llamar a la policía funciona, la necesidad de esos códigos de silencio disminuiría con el tiempo. La legitimidad no es algo abstracto que flota en el aire, se construye con acciones, con resultados. La ausencia física del Estado es el origen de su falta de legitimidad, no al revés. No estoy tan segura. A veces la presencia sin legitimidad puede ser contraproducente. Puede generar incluso más tensión. En estas comunidades, la autoridad del Estado no es simplemente débil, a veces es inexistente o irrelevante frente a las normas no escritas del grupo. La ausencia no es solo física, es simbólica. La patrulla puede estar ahí, pero si nadie le abre la puerta o todos mienten, su presencia es inútil. Bueno, hablemos de los detonantes, porque creo que eso apoya mi punto. La data nos dice que la mayoría de los linchamientos, más de la mitad, son detonados por delitos patrimoniales, principalmente el robo. La violencia es una respuesta directa y en su lógica funcional a la percepción de que el Estado es incapaz de proteger lo más básico, tu casa, tus pertenencias. Es un sustituto brutal, sí, pero un sustituto funcional de la justicia formal. Los ciudadanos no recurren a la violencia por un rechazo ideológico o abstracto al Estado, sino por una necesidad concreta y urgente de protección que no está siendo satisfecha. Ese punto sobre los robos es muy interesante, pero yo lo enmarco de una forma completamente distinta. Si fuera una respuesta puramente racional y funcional, ¿cómo explicamos la desproporcionalidad tan extrema que vemos en muchos casos? El estudio documenta el caso de un hombre linchado y quemado vivo por el presunto robo de 2 brócolis. 2 brócolis. Vamos, eso no es justicia, ni siquiera en su forma más primitiva. Eso es catarsis social. Bueno, pero ese es un caso extremo. No podemos basar toda la explicación en la anécdota más brutal. La tenencia general es la respuesta al robo. No lo creo. Pienso que los casos más extremos son los que revelan la verdadera naturaleza del fenómeno. Los detonantes de la violencia más letal no suelen ser los robos comprobados, sino lo que los sociólogos llaman pánicos morales. Son estas olas de histeria colectiva, a menudo impulsadas por rumores infundados en redes sociales o WhatsApp, sobre todo de secuestro de menores. Esto transforma la frustración económica y la desconfianza social en una violencia simbólica, purificadora y terriblemente extrema. El delito en sí, sea real o imaginario, es solo el pretexto. La verdadera causa es una frustración acumulada que busca desesperadamente una válvula de escape. No es una sustitución funcional de la justicia, es la erupción de un malestar social mucho más profundo y oscuro. Entiendo el concepto de pánico moral, pero me parece una explicación difícil de operativizar. ¿Cómo combate el Estado un rumor en WhatsApp? En cambio, mi argumento nos lleva a una solución lógica y derivada directamente de los datos.
Hay que fortalecer la presencia policial, garantizar la intervención y forzar la coordinación gubernamental. De hecho, Puebla, consciente del problema, implementó en 2019 un protocolo de actuación para estos casos. El problema entonces no es que no sepamos qué hacer. El problema no es el diseño de la política pública, sino su ejecución. Si ese protocolo se aplicara rigurosamente, con los recursos y la voluntad política necesarios, la tasa de letalidad disminuiría drásticamente. Necesitamos enfocarnos en la implementación de medidas correctas, no en teorías sobre pánico social que son difíciles de medir y aún más de combatir. Lamento no poder aceptarlo. El hecho de que Puebla tenga un protocolo desde 2019 y el problema no solo continúe, sino que la descoordinación siga apareciendo en los datos como un factor de riesgo clave, me demuestra que el problema es absolutamente sistémico, no de mala ejecución. Es que el protocolo es letra muerta desde que se imprime. ¿Por qué? Porque el protocolo asume que la autoridad estatal es bienvenida y respetada. ¿A qué te refieres exactamente? A que hay reportes de autoridades municipales o estatales que simplemente deciden no ingresar a las comunidades por seguridad o que no notifican a tiempo a la fiscalía para no asumir el costo político. Lo que pasa es que el protocolo falla porque no puede resolver por decreto la crisis de confianza subyacente. Es un síntoma del problema, no la solución. Poner más policías en un entorno donde no tienen legitimidad, donde la gente no confía en ellos y hasta los ve como una amenaza, es como echarle gasolina al fuego, solo aumenta la tensión. El protocolo no puede obligar a un policía a arriesgar su vida entrando a una comunidad que lo va a recibir a pedradas. Pero es que la legitimidad se construye a través de la eficacia. Es un círculo virtuoso que hay que empezar en algún punto. Hablemos de la impunidad, por ejemplo. Para mí, la impunidad es una consecuencia directa de la falla logística del Estado que mencionaba al principio. Una presencia estatal mayor y más efectiva permitiría acordonar la escena del crimen, usar tecnología para identificar a los responsables en la turba y procesarlos penalmente. Esto, a su vez, crearía un efecto disuasorio real. La gente dejaría de tomar la justicia por su mano cuando viera que el sistema formal funciona y castiga a los culpables, tanto a los delincuentes originales como, y esto es clave, a los perpetradores del linchamiento. La impunidad se combate con capacidad estatal. Yo lo veo de una forma radicalmente distinta. La impunidad no es solo la consecuencia, es el motor. Es tanto causa como consecuencia, en un ciclo que se retroalimenta. La enorme dificultad para fincar responsabilidades penales en una turba difusa, donde la responsabilidad se diluye, sumada al pacto de silencio de la comunidad, crea un incentivo perverso para la violencia. La comunidad actúa con la certeza casi absoluta de que no habrá consecuencias. Pero si hubiera una investigación sólida, Es que ese es el punto. El dato más escalofriante del estudio de Puebla es este. De más de 900 eventos registrados en una década, solo 26 casos han sido judicializados. 26 de 900. Esto demuestra que la impunidad es el combustible que perpetúa el ciclo. No es solo un problema de que la policía no pueda llegar a tiempo, es un problema de que una vez que está ahí, no puede actuar porque la comunidad entera funciona como un escudo humano y legal. La impunidad no es una falla logística del sistema de justicia, es una característica funcional del sistema social en esas zonas. Es el mecanismo que permite que la violencia siga ocurriendo. Esta discusión me reafirma en que si bien el contexto es complejo y multifactorial, los datos nos ofrecen un camino claro y pragmático. Enfocarse en fortalecer la presencia del Estado, en mejorar los tiempos de respuesta, en asegurar la intervención policial y, sobre todo, en obligar a la coordinación intergubernamental, son las estrategias más efectivas y basadas en evidencia para reducir la letalidad de este fenómeno. El problema, en su núcleo, es estructural y, por tanto, demanda soluciones estructurales, medibles y directas. Y nuestro intercambio me convence de que una visión puramente estructural, aunque necesaria, es insuficiente. La persistencia del fenómeno, su concentración geográfica tan particular en lugares como Puebla, exige que miremos de frente a la profunda crisis de legitimidad del Estado. Debemos analizar sus precedentes históricos, las dinámicas psicosociales del pánico colectivo y la cultura de la impunidad. Sin un esfuerzo real por reconstruir la confianza entre el ciudadano y la autoridad,
Sin combatir esa impunidad desde la raíz, las soluciones logísticas, por bien diseñadas que estén, serán siempre superficiales y estarán condenadas al fracaso. En lo que sí coincidimos es en que, para comprender este flagelo, es indispensable analizar ambos niveles, tanto los patrones generales que nos muestran los datos a nivel nacional, como las realidades locales, históricas y sociales que los alimentan y les dan forma. El material de origen, sin duda, ofrece mucho más para explorar sobre esta compleja y dolorosa relación entre los ciudadanos, la violencia y el Estado en México.